continuar con los temas que estábamos viendo. Recuerden que nosotros ya vimos voluntad general, la voluntad de un grupo de personas que es superior a la voluntad individual de cada una de ellas. Busca el bien común. También encontramos el concepto de legitimidad, o sea, por qué obedecemos, la legitimidad política en términos de obediencia, que es lo opuesto al autoritarismo, ¿no? Tenemos que la legitimidad política es la obediencia a aquel que es legítimo, el autoritarismo solamente por miedo, por coacción. Y hablando de coacción, tenemos que hay dos tipos de coacción, una legítima y otra ilegítima. ¿Cuándo es ilegítima? Y bien, la del autoritarismo sería la coacción ilegítima, la que no tiene legitimidad, que solamente es por miedo, por temor, se obedece por miedo. ¿Hay una coacción legítima? Sí, la que usa la fuerza de seguridad para aplicar la ley. O sea, o mismo nosotros, en caso de autodefensa, eh, si nos tenemos que defender y tenemos que aplicar la violencia contra alguien que nos está queriendo robar o que está cometiendo algún ilícito, lo podemos hacer. Es una coacción, un uso de la fuerza legal, legítima. Bien, en relación a todo eso está el Estado. ¿Mm? El que aplica el monopolio de la violencia legítima en términos institucionales, o sea, en conjunto de personas y acciones, es el Estado. Bien, ¿qué es el Estado? Bueno, como dije recién, conjunto de instituciones. O sea, un montón de personas y acciones y procedimientos que tienen la autoridad y la capacidad y el poder para establecer las normas. Las normas es un concepto que ya vieron el año pasado, regulan el orden en una sociedad. El concepto de norma, recuerden que tenemos normas que están escritas, que son las normas jurídicas, y hay otro tipo de normas que son más bien sociales o morales. Las jurídicas y las morales tienen algún tipo de relación. El Estado, a través del poder legislativo, fija las normas legales, las normas jurídicas que regulan la sociedad. O sea, qué es lo que se puede hacer y qué no legalmente. ¿Mm? Bien, eh, entonces, si el poder legislativo genera una ley, uno de los tres poderes del Estado que vamos a ver más adelante, tendremos que el poder ejecutivo a través de la fuerza de seguridad, supongamos gendarmería, la policía, la hace cumplir y en caso de que alguien no la cumpla, será el poder judicial el que vea cómo se juzga, cómo se corrige ese incumplimiento de la norma de acuerdo a lo mismo que dice la norma, ¿sí? O sea, los tres poderes del Estado como conjunto de instituciones que regulan la sociedad a través de normas. ¿Mm? Bien, el Estado para hacer eso tiene que tener lo que llamamos soberanía, soberanía interna y externa. ¿A qué nos referimos con interna? Bueno, eso de autoridad y potestad sobre un territorio, que los que están adentro de un determinado territorio, que está delimitado por fronteras, lo reconozcan, la mayoría, ¿no? Reconozcan que deben cumplir las normas que emanan del Estado. Y también, cuando hablamos de soberanía externa, es que el resto de los estados reconozcan que tiene un límite el propio Estado y que, supongamos, Argentina es reconocida por el resto de los países que limitan en frontera, que bueno, que Chile termina en la frontera y ahí empieza Argentina. Entonces, en Argentina se aplica la legislación y la autoridad es de las instituciones argentinas. ¿Qué problemita, digamos, tenemos nosotros, ¿no? Bien, Malvinas. Para el Estado argentino, Malvinas es Argentina. Para los argentinos, Malvinas es Argentina. Pero ¿qué es lo que pasa? No puede aplicar la soberanía porque no tiene la potestad, no tiene el poder de expulsar en la guerra de Malvinas
al ejército inglés. Entonces, ahí es en lo práctico que nosotros entendemos que, bien, Malvinas son Argentina, pero ahí el Estado nuestro no puede ejercer su soberanía. Entonces ahí hablamos que, si bien consideramos Malvinas como territorio nacional, el que ejerce el poder es el Estado inglés. Bien, entonces la soberanía y el territorio va de la mano. Y vamos a ver más adelante que las personas que están dentro de ese territorio también está relacionado. Bien, entonces el Estado podemos decir que es una asociación de dominación que domina un territorio y un conjunto de personas que están dentro de ese territorio a través del monopolio. El concepto monopolio es mono uno, ¿sí? El monopolio, el único que puede ejercer la violencia física legítima. El Estado es el único que legítimamente, legalmente puede ejercer la violencia, aplicando la ley, ¿no? Por eso es legítima. ¿Existen excepciones? Sí, sí, el tema de la autodefensa, ¿no? En caso de que nos defendamos de alguna agresión. Ahí podemos aplicar la violencia, pero el que lo monopoliza, según la ley, es el Estado, ¿no? Vamos a seguir con el ejemplo de la autodefensa. Bien, si alguien comete un delito, en todo caso será juzgado, ¿no? Bien, nosotros no podemos aplicar la pena, para eso están los tribunales. Entonces vamos a ver que hay un conjunto de instituciones, como las Fuerzas Armadas, tenemos también la Fuerza de Seguridad, la policía, tenemos los tribunales, mencioné recién, los que aplican la justicia, o sea, los que definen el castigo, y la administración pública en general, que sería todo el gobierno, el día a día del Estado, son los que cumplen las funciones de defensa, seguridad, aplicar la justicia y el gobierno diario, incluido también lo que son las relaciones exteriores. Bien, entonces, el Estado es una unidad de dominación que es independiente de otros estados. También otra cuestión fundamental es que actúa de forma continua. No tiene el Estado, toda la legislación, la legislación y su aplicación no es que tiene feriado o que un día no trabaja, ¿sí? Es continuo, es permanente la aplicación del Estado. El Estado no desaparece nunca. Las leyes no es que un día no se aplican siempre, ¿sí? Es permanente, es independiente, actúa continuamente, tiene medios de poder propios, estas instituciones que mencioné recién, ¿sí? Y tiene está definido en lo personal y en lo territorial. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado argentino tiene autoridad y potestad sobre el territorio, sobre todas aquellas personas y cosas que estén sobre el territorio y a la vez sobre los argentinos, ¿no? Es decir, si un argentino se va del país, de todas formas sigue respetando la legislación de nuestro país. Puede ser, por ejemplo, obligado a pagar determinados impuestos de nuestro país, por más que viva o gane plata en otro país. Eso es lo que marca la legislación. Entonces, con esta idea de Estado podemos entender bien la coacción y la legitimidad que ya habíamos visto anteriormente.